En este video les voy a contar mi experiencia personal y cómo pasé de un pensamiento y una ideología progresista socialista, es decir, de izquierda, a un pensamiento y una ideología libertaria conservadora, es decir, de derecha. Si les interesa conocerla, los invito a que se queden. Voy a separar mi relato en tres partes. La primera referida a mi formación y militancia en mi adolescencia y adultez temprana, desde fines de la década del 90 hasta el año 2015. La segunda referida al punto de quiebre en mi pensamiento e ideología, que quizás ya habitaba dentro mío sin saberlo. Y la tercera parte voy a justificar por qué abracé las ideas libertarias, conservadoras, y en lo que respecta a la cuestión económica, las ideas del capitalismo. Heredé por tradición familiar el dogma peronista. A los 16 años entré a la Juventud Peronista de mi ciudad, en Montehermoso, y allí me inicié en mi vida política. Pegábamos afiches, pintábamos pancartas, hacíamos las habituales reuniones del partido y escuchaba y proponía ideas para mejorar las cosas en mi pueblo. Estuve unos 3 años hasta que llegó el estallido del 2001. En ese momento, como muchos argentinos, creí que el fin del país había llegado. Pero en mi mente, con todo lo que se vivió, literalmente creí que el fin llegaba. Se hablaba del riesgo país y mi mente ignorante ciertamente pensaba que efectivamente la Argentina iba a desaparecer como tal. Era tal el miedo que tenía ante los saqueos, la represión, el derramamiento de sangre por aquellos días que todo ese caos me invitaba a pensar lo peor. Finalmente, la historia del helicóptero que todos conocemos y terminó una etapa tristísima. A partir de allí vimos pasar varios presidentes hasta que en 2003 llegó Néstor Kirchner. Para esto yo tenía 19 años y aunque había perdido todo interés y creencia por la política, debido a ese caos vivido, sentí con ese primer discurso del pingüino que había un haz de luz. Un aire fresco ingresó a mí y sentí que había esperanza. Así fue como volví a creer que Argentina renacía. Debo admitir que el gobierno de Néstor me llenó por completo las expectativas y claro, después del caos, más bajo no se podía caer, con lo cual el resurgimiento era un hecho lógico. Eso me hizo pensar que el Estado realmente podía ocuparse de todo, de intervenir la economía, de controlar los precios, de estatizar todo porque el Estado podía con todo. Básicamente lo que yo siento desde esta perspectiva, haciendo retrospectiva, es que ese gobierno hizo creer a gran parte de la población que el Estado era un dios y que los gobernantes anteriores eran el diablo, pero había llegado Jesús a salvarnos. Nos enseñaron a endiosar a papá Estado, cuando lo que se hizo fue sacarnos del desastre, del pozo en el que habíamos caído, lo cual no es poca cosa, aunque, insisto, era algo previsible. Pasó Néstor y llegó Cristina, con ella todo se profundizó aún más, y ese fanatismo se hizo carne. Las peleas con el campo y Clarín, 678, C5N, sí, yo veía todo eso. Y ya no era creer en el Dios Estado, sino que se hizo más que una religión, una secta a la cual no se podía cuestionar. Quien la cuestionaba era un gorila, una antipatria, etcétera, etcétera. Hasta ese momento en mi vida era todo devoción. Se fue Cristina y todos los devotos de la reina cantábamos "Vamos a volver". Llegó Macri, el representante de la derecha, entre comillas, del neoliberalismo, otro diablo más. Hasta allí yo seguía con mis ideas intactas. No había forma de moverme de mi pensamiento. Néstor y Cristina habían sido los mejores gobiernos después de Perón, y no había nada que me convenciera de lo contrario. Hasta que en el año 2015 surgió el movimiento Ni Una Menos, con el caso de Kiara Páez. El movimiento feminista expresó con furia su indignación por los femicidios, entre comillas, en Argentina. Lo llamo así porque la ley lo llama así, pero bueno, aunque no estoy de acuerdo con el término, lo hago para que se entienda de lo que hablo. Y claro, obviamente no fue esto lo que me hizo cambiar de pensamiento. Todos estábamos consternados y cansados de que
maten a una mujer casi a diario. A cualquier persona que tenga 2 dedos de frente y se considere medianamente una buena persona, le va a indignar la muerte de una mujer, así como la de un hombre, o la de un niño, o la de un feto. Esto lo digo también para algunas feministas que dicen que odio a la mujer, que por ser antifeminista no me importa. Bueno, ustedes ya saben lo que sucede cuando alguien se opone a la agenda feminista y a la ideología de género. Pero bueno, hubo también un quiebre en los medios que se empezaron a hacer eco de cada caso meticulosamente, y más allá de lo terrible de esta aberración, todos sabemos la influencia que tienen los medios masivos en la cabeza del público. Ahora debo admitir que en aquel momento no me percaté que en las marchas ya se empezaba a gestar la agenda del movimiento con pancartas y pedidos que nada tenían que ver con los femicidios. Y hasta allí yo seguía en la misma postura. Apoyaba la igualdad entre hombres y mujeres porque creía que existía desigualdad, creía en la opresión hacia la mujer, y hasta apoyaba la causa LGBT y saludaba a la comunidad en su día publicando la famosa banderita multicolor. Era un progre hecho y derecho. Hasta que un día, no recuerdo bien cuándo, si no me equivoco fue en el año 2017, cuando se empezó a hablar en los medios que el presidente Macri iba a pedir al Congreso que debata la ley del aborto. Pedido que el movimiento feminista venía realizando hacía varios años, habiendo enviado proyecto tras proyecto. Nobleza obliga, como todo progre, era un completo ignorante, no solo de lo que era ser de derecha, conservador, neoliberal, entre comillas, sino que también de las propias causas que creía defender. Y acá es donde entra a jugar la experiencia personal que no voy a comentar en este video, pero ustedes se podrán imaginar de qué se trata. Este es el punto de quiebre por el cual yo pongo un freno y me replanteo por primera vez lo que estaba apoyando. El tema del aborto me hizo pensar instantáneamente, no, yo no puedo apoyar esto. Gracias al feminismo, sí, gracias al feminismo, abrí los ojos por primera vez. Con lo cual se empezó a hablar en mis grupos de amigos y amigas feministas, claro, el tema. Y claramente mis amigas feministas defendían este derecho a rajatabla, el derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo. Bueno, todo el relato que se empezó a gestar, obviamente desde los medios, con la campaña nacional por el derecho a decidir, etcétera, etcétera. Y yo planteé mi posición, pero ¿cómo? ¿No están matando a un ser humano en el vientre? A partir de allí se gestaron discusiones furibundas, también en las redes sociales. Yo empecé a defender mi postura en contra del aborto a rajatablas también, hasta que un día una de mis amigas, súper feminista, no radical de esas que odian al hombre, pero bastante comprometida con las causas, en el fragor del debate me tiró la frase «ya te pareces al Aje». Ese petizo está en contra de las mujeres. Perdón, Agustín, si ves este video, pero es lo que me dijeron. Y en el momento no entendí de quién hablaban, hasta que en un momento dije, bueno, tengo que empezar a buscar información para saber efectivamente si estoy en la posición correcta, si el feto es un ser humano, cuándo comienza la vida y lo que era un aborto. Buscando información en internet se dio mi encuentro con los grandes referentes. En un principio Agustín Laje, ese con el que mi amiga me había comparado, Nicolás Márquez, Chinda Brandolino y Roberto Castellano. Al escuchar a Chinda y Roberto, por ejemplo, en su participación en Canal 26, dije wow, qué contundentes. Me quedé asombrado y sentí que aprendí mucho con lo que respecta a la medicina y la ciencia. Pero con Agustín y Nicolás me enriquecí no solo con lo que respecta a la cuestión del aborto, el feminismo, la agenda LGBT, sino que pude comenzar a articular estos movimientos políticamente con la izquierda y el por qué se pretende avanzar cada vez más. Una de las conferencias que más me aclaró el panorama que dieron en Madrid en 2018. Ellos me dieron herramientas que además pude comprobar para articular las dos partes, el progresismo y la izquierda con la agenda de género. Ahora bien, yo sabía que era de izquierda, o eso creía, y sabía que odiaba a la derecha, o eso creía. Pero además de Agustín, Nicolás, Chinda y otros referentes, comencé a ver que había un vínculo con Javier Milei, también referente pro vida, que me hizo entender por qué es mejor un Estado mínimo, aunque él se considera anarcocapitalista. En principio es minarquista como Agustín, por ejemplo. Entendí que el Estado se financia con los impuestos de los contribuyentes, de los laburantes, que el Estado sin impuestos no puede sustentar todo su aparato clientelístico, que los impuestos son un robo que pisotea la libertad económica de quienes intentan progresar de verdad con sus emprendimientos, empresas y producir más bienes y servicios. De a poco se fueron sumando otros como Danan,
El propio Ricardo Iorio, a quien siempre admiré tanto en lo musical como en lo discursivo, aunque a veces creía que estaba loco por las cosas que decía, quizás por esto de que lo veía como zurdo. Por medio del caso del doctor Rodríguez Lastra conocí al gran doctor Jorge Maciel, y por último las grandes referentes y bellas Lupa Lavecino, Lilia Lemoine, Fátima Mercado, Delfina Wagner, Amalia Granata con su batalla en los medios masivos y Más Pro Aborto como Telefe, y la gran Viviana Canosa que con su programa Nada Personal el año pasado dio una gran batalla. De a poco fui articulando también la parte liberal y libertaria con lo que significaba estar contra el aborto, cuestionar el feminismo, la agenda LGBT, es decir, con la parte conservadora, antiprogresista. Ya estaba convertido, ya había abandonado mis antiguas ideas. Comprendí que no existe tal patriarcado, y que si existiese no sería la mayoría de los hombres los que mueren en las guerras, o los que mayoritariamente viven en situación de calle, que no es lo mismo la igualdad ante la ley que la igualdad mediante la ley, que uno se puede autopercibir Superman, pero si se tira de un 10º piso no va a volar, que si uno dice que 2 más 2 es 4, eso no lo convierte en psicofóbico, que estar en contra del lobby y la agenda LGBT no es estar en contra de las personas que se sienten parte de esa comunidad, ni mucho menos meterse en sus sábanas ni su elección, como lo hace el Estado, ni tampoco pedirle a este que los castigue. Además aprendí que estar en contra del feminismo no es estar en contra de la mujer, el derecho de la vida está por encima de cualquier otro, y esto va tanto para los progres como para los liber progres. Que la ley de aborto que finalmente se aprobó es inconstitucional y antijurídica por ir en contra de los tratados internacionales de derechos del niño que la Argentina incorporó al artículo 75, inciso 22, que es anticientífica porque con la fecundación ya hay un nuevo ser de la especie humana, con un ADN distinto de la madre y del padre, un ser único e irrepetible, con dignidad y derechos individuales, y que independientemente de la fe que cada uno tenga, no se trata de una cuestión religiosa, y por eso el feminismo se la agarra con la religión y no con la ciencia. Por todo esto es que pasé de progre a conservador, de zurdo a libertario, de socialista a capitalista, de izquierda a derecha. Espero que les haya gustado el video y sobre todo que les sirva. Los invito a seguirme en mis redes sociales. Les mando un abrazo grande y hasta el próximo video.